Estaba doblando un pequeño enterito amarillo para mi bebé cuando sonó el teléfono. Mis manos temblaban mientras acariciaba la tela suave, imaginando a mi hijo usando esa ropita en apenas unas semanas. Tenía 8 meses de embarazo y cada día me parecía eterno esperando conocer a mi pequeño. El teléfono siguió sonando con insistencia. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me obligó a contestar. «¿Señora Vance?», preguntó una voz oficial del otro lado. «Su esposo tuvo un accidente grave. Necesita venir al Hospital General de inmediato». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Corrí hacia el hospital con el corazón en la garganta, aferrada al volante mientras las lágrimas nublaban mi vista. Lo único que podía pensar era en Roberto, en nuestro bebé, en todo lo que habíamos construido juntos. Cuando llegué a emergencias, una enfermera me interceptó antes de que pudiera pasar. «Señora, su esposo está estable, pero necesito informarle algo». Hizo una pausa que me pareció eterna. No venía solo en el auto. Había una mujer con él. Se llama Daniela Rivas. El nombre me golpeó como un puñetazo. Daniela, nuestra vecina. La mujer que había cenado en mi casa la semana anterior, que me había ayudado a pintar el cuarto del bebé, que se había convertido en mi confidente durante estos meses de embarazo. «¿Daniela?», susurré, sintiendo que las palabras se ahogaban en mi garganta. La enfermera asintió con una mirada compasiva que lo decía todo. Cuando supe quién iba en el auto con él, sentí que todo mi matrimonio había sido una mentira. Pero eso era solo el principio de una verdad que destrozaría todo lo que yo creía conocer. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carolina Méndez y tengo 63 años. Sé que muchas pensarán que a mi edad ya he vivido suficiente como para no sorprenderme con nada. Pero créanme cuando les digo que nunca estamos preparadas para ciertas traiciones, sin importar cuántos años tengamos encima. Cuando conocí a Roberto hace 42 años, yo apenas tenía 21 años y él 23. Era un hombre trabajador, de esos que prometen construir un futuro sólido. Nos casamos después de 2 años de noviazgo en una ceremonia sencilla en la iglesia de mi pueblo, con mi madre llorando de felicidad y mi padre entregándome con orgullo. Durante todos estos años, yo había sido la esposa perfecta según los estándares de mi generación. Dejé mis estudios de contabilidad cuando él consiguió un trabajo mejor en la ciudad. Renuncié a mis sueños de tener mi propio negocio cuando nacieron nuestros 3 hijos mayores, Roberto Jr., Mariana y Santiago. Me dediqué completamente a la casa, a la familia, a construir un hogar donde todos se sintieran amados y cuidados. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas dejándolas impecables, organizaba cada cumpleaños y celebración familiar con semanas de anticipación. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, Roberto y yo nos quedamos solos. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para nosotros, para viajar, para reencontrarnos como pareja. Pero él parecía cada vez más distante. Trabajaba hasta tarde, salía los fines de semana con amigos del trabajo, y yo me quedaba sola viendo telenovelas y esperando que regresara. Hace 2 años, con 61 años recién cumplidos, descubrí que estaba embarazada. Fue un shock tremendo. Mis hijos ya eran adultos. Roberto Jr. tenía 38 años y acababa de hacerme abuela por segunda vez. La noticia me dejó paralizada durante días. ¿Cómo iba a ser madre nuevamente a mi edad? Pero Roberto se mostró emocionado, más atento que en años. «Es una segunda oportunidad, Carolina», me dijo abrazándome. «Esta vez voy a estar más presente, te lo prometo». Y yo le creí. Siempre le creía. Durante esos primeros meses de embarazo, todo parecía cambiar. Roberto llegaba temprano a casa, me acompañaba a las consultas médicas, incluso empezó a hablar de remodelar una habitación para el bebé. Fue entonces cuando conocimos a Daniela y Tomás Rivas, una pareja joven que se mudó a la casa de al lado.
Daniela tenía 35 años, era arquitecta y se ofreció a ayudarnos con el diseño del cuarto del bebé. Era encantadora, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar. Tomás viajaba mucho por trabajo, así que Daniela pasaba bastante tiempo sola. Empezó a visitarme por las tardes, tomábamos café, me aconsejaba sobre decoración moderna para el cuarto del bebé. Me mostraba fotos en su teléfono de diseños hermosos. Me sentía afortunada de tener una amiga así, especialmente siendo nueva en el vecindario. Roberto también se hizo amigo de ellos. Los invitábamos a cenar, compartíamos asados los domingos. Daniela traía postres deliciosos y nos contaba historias divertidas de sus proyectos de trabajo. Todo parecía perfecto, como una familia extendida. Mis hijos mayores vivían en otras ciudades, así que tener vecinos tan amables se sentía como una bendición. Pero hubo pequeños detalles que debí notar. La forma en que Daniela miraba a Roberto cuando pensaba que yo no estaba viendo. Cómo él se arreglaba más cuando sabía que ella vendría de visita. Las risas que compartían, que parecían tener un significado que yo no comprendía. Un día encontré un mensaje en el teléfono de Roberto. Él había dejado su celular en la mesa mientras se duchaba, y la pantalla se iluminó con una notificación. Gracias por ayer, fue mágico. El mensaje era de Daniela, con un emoji de corazón. Cuando le pregunté, Roberto me dijo que había ayudado a Daniela a arreglar una tubería rota en su casa, mientras Tomás estaba de viaje. Me explicó que ella solo estaba siendo agradecida. Yo quise creerle. Necesitaba creerle. Estaba embarazada, vulnerable, dependiente de él en todos los sentidos. ¿Qué iba a hacer si mis sospechas eran ciertas? Las visitas de Daniela se volvieron más frecuentes. Aparecía con cualquier excusa, traer unas galletas que había horneado, pedir prestado azúcar, mostrarme una nueva idea para el cuarto del bebé. Y Roberto siempre estaba disponible para ella. Si necesitaba que le movieran un mueble, ahí estaba Roberto. Si su auto no arrancaba, Roberto la llevaba a donde necesitara. Yo empecé a sentirme como una intrusa en mi propia vida. Durante el 7º mes de embarazo, comencé a tener complicaciones. El doctor me ordenó reposo absoluto. No podía hacer esfuerzos, necesitaba estar acostada la mayor parte del día. Daniela se ofreció a ayudarme con las compras, con la limpieza de la casa. Para eso están las amigas, me decía con esa sonrisa perfecta, y yo, ingenua de mí, se lo agradecía con lágrimas en los ojos. Roberto empezó a llegar aún más tarde del trabajo. Tengo un proyecto importante, me explicaba. Necesitamos el dinero extra para cuando llegue el bebé. Yo asentía desde la cama, sintiéndome culpable por no poder ser más útil, por ser una carga con mi embarazo de alto riesgo a los 63 años. Una noche, desperté a las 2 de la madrugada y Roberto no estaba en la cama. Lo llamé al celular varias veces, pero no contestaba. Finalmente, regresó a las 4 de la mañana oliendo a perfume que no era el mío. Me quedé trabajando y se me acabó la batería del teléfono. Me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Al día siguiente, vi a Daniela en su jardín. Ella llevaba puesta una blusa que yo nunca le había visto, y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en sus ojos me confirmó lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Entonces llegó el día del accidente. Era un martes por la tarde, y yo estaba doblando ropa del bebé mientras escuchaba música suave. El enterito amarillo que tenía en las manos lo habíamos comprado juntos en el mercado de artesanías del centro, en uno de los pocos momentos felices que habíamos compartido recientemente. Cuando recibí esa llamada del hospital, todo mi mundo se derrumbó, pero no fue solo por el accidente. Cuando llegué a emergencias y me dijeron que Daniela iba con él, supe que mi vida había sido una farsa. La enfermera me llevó a la sala de espera mientras estabilizaban a Roberto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi bolso. Fue entonces cuando vi a Tomás, el esposo de Daniela, entrando por la puerta principal con la misma expresión de shock que yo debía tener. Nos miramos y en ese momento entendimos todo sin necesidad de palabras.
Nos sentamos juntos en esa sala fría y silenciosa, dos desconocidos unidos por la misma traición. ¿Cuánto tiempo crees que llevaba pasando?, me preguntó Tomás con la voz quebrada. Yo no supe qué responder. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Desde que se conocieron? Una doctora salió finalmente para informarnos sobre el estado de Roberto y Daniela. Ambos estaban fuera de peligro, con lesiones moderadas. El auto había chocado contra un poste en una zona residencial a las 3 de la tarde. Un testigo declaró que venían distraídos, riendo, y que Roberto no vio el semáforo en rojo. Cuando me permitieron ver a Roberto, él estaba consciente, con vendajes en la cabeza y el brazo izquierdo enyesado. Al verme entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carolina, comenzó a decir, pero levanté mi mano para detenerlo. No quiero escucharlo ahora, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Acabo de descubrir que el hombre con quien he estado casada 40 años me ha estado engañando. Estoy embarazada de 8 meses de tu hijo, y tú estabas con nuestra vecina en lugar de estar trabajando como me dijiste esta mañana. Roberto intentó incorporarse, pero gimió de dolor. Fue un error, Carolina. Solo pasó unas pocas veces. Ella me hacía sentir joven otra vez. Me hacía sentir... ¿Te hacía sentir qué, Roberto? Lo interrumpí. ¿Vivo? Mientras yo estaba en cama cuidando a nuestro hijo porque el embarazo era de alto riesgo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Salí de esa habitación con la dignidad que me quedaba y me encontré con Tomás en el pasillo. Él acababa de salir de ver a Daniela. Ella me confesó todo, me dijo con los ojos rojos. Llevan 6 meses viéndose, desde que nosotros nos mudamos a esa casa. 6 meses. La mitad de mi embarazo. Todos esos días que ella venía a visitarme, todas esas conversaciones sobre maternidad y familia, todo mientras se acostaba con mi esposo. Tomás me ofreció llevarme a casa porque yo no estaba en condiciones de manejar. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Cuando llegamos, él me ayudó a bajar del auto con cuidado, recordando mi estado. Si necesitas algo, Carolina, lo que sea, cuenta conmigo, me dijo antes de irse. Entré a mi casa, que de repente me parecía completamente ajena. Todo me recordaba a ellos, a la traición. El sofá donde Daniela se sentaba a tomar café conmigo. La cocina donde Roberto la había ayudado a arreglar su teléfono una vez. El cuarto del bebé que ella había ayudado a diseñar mientras planeaba destruir mi matrimonio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con mi mano sobre mi vientre abultado, sintiendo las pataditas de mi hijo. Este bebé que había sido llamado segunda oportunidad, ahora se sentía como una cruel broma del destino. ¿Cómo iba a criar a un recién nacido a mis 63 años, sola, traicionada, destruida? Al día siguiente, Roberto llamó desde el hospital rogándome que fuera a verlo. No fui. Llamó mi hijo, Roberto Jr., desde Monterrey, preocupado porque se había enterado del accidente. No le conté sobre Daniela, solo le dije que su padre estaba bien. ¿Cómo le explicas a tus hijos adultos que su padre te engañó? Que su padre de 65 años tuvo un affair como un adolescente irresponsable. Durante los siguientes 3 días, mientras Roberto seguía hospitalizado, yo me quedé en casa procesando todo. Daniela también seguía en el hospital, aunque en otra ala. Tomás había venido a visitarme una vez, trayéndome comida porque sabía que yo no estaba comiendo bien. Nos sentamos en mi sala y compartimos nuestro dolor. Voy a divorciarme, me dijo con determinación. No puedo seguir con alguien que me traicionó así. Yo asentí, pero por dentro sabía que mi situación era más complicada. Estaba a semanas de dar a luz. No tenía ingresos propios. Había dejado todo por Roberto, por nuestra familia. ¿Cómo iba a salir adelante ahora? Pero entonces, mientras Tomás se despedía, recordé algo que había mantenido en secreto durante todos estos años. Algo que cambiaría todo. Hace 15 años, cuando mi madre falleció, ella me dejó una herencia que yo nunca le mencioné a Roberto. No porque quisiera ocultárselo,
sino porque mi madre específicamente me había hecho prometer que lo mantendría en secreto. Este dinero es para ti, Carolina, me había dicho en sus últimos días, para que nunca dependas completamente de nadie. Guárdalo, inviértelo sabiamente y úsalo solo si realmente lo necesitas. Yo había invertido ese dinero con la ayuda de mi hermano Javier, quien era contador. Durante 15 años, ese fondo había crecido silenciosamente. Roberto no sabía nada. Mis hijos no sabían nada. Era mi secreto, mi red de seguridad que nunca pensé que necesitaría usar. Además de eso, la casa donde vivíamos, que Roberto siempre presumía como su propiedad, en realidad estaba a mi nombre. La habíamos comprado hace 20 años con dinero que yo heredé de mi padre. Pero como yo nunca trabajaba fuera de casa, Roberto siempre actuaba como si él fuera el proveedor único. La escritura, sin embargo, estaba únicamente a mi nombre, algo que el abogado de mi padre había insistido cuando hicimos la transacción. Esa misma noche llamé a mi hermano Javier. Le conté todo, la traición, el accidente, mi situación. Carolina, me dijo con firmeza, es hora de que uses esos recursos que mamá te dejó. Ella te los dio exactamente para un momento como este. Al día siguiente, contraté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, la licenciada Mercedes Guzmán. Era una mujer de 50 años, con reputación de ser implacable pero justa. Le conté toda mi historia mientras ella tomaba notas meticulosamente. Señora Méndez, me dijo cuando terminé, usted tiene una posición mucho más fuerte de lo que cree. La casa está a su nombre, tiene recursos propios y su esposo cometió adulterio, lo cual está documentado por el reporte del accidente. Además, usted está embarazada y él tiene obligación de manutención. Me explicó que podíamos pedir no solo el divorcio, sino también una compensación por los años de dedicación y el daño moral causado. Pero yo tenía un plan diferente. Quiero que preparemos todo, le dije, pero no quiero que Roberto sepa nada todavía. Déjelo pensar que voy a perdonarlo, que soy la misma mujer sumisa de siempre. La licenciada Guzmán sonrió con complicidad. Entiendo perfectamente. Le daremos tiempo suficiente para que se entierre más profundo. Durante las siguientes semanas, actué como la esposa comprensiva y dolida que consideraba dar una segunda oportunidad. Roberto salió del hospital y regresó a casa lleno de promesas. Carolina, amor, fue el error más grande de mi vida, me decía cada noche. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Daniela no significa nada para mí. Tú y nuestro bebé son mi vida. Yo asentía, preparaba sus comidas favoritas, lo cuidaba mientras se recuperaba de sus lesiones del accidente, pero por dentro, cada día me fortalecía más. Mientras él dormía, yo me reunía con la licenciada Guzmán, preparando cada detalle de mi plan. Daniela y Tomás se divorciaron a las 3 semanas del accidente. Ella se mudó de la casa de al lado, y honestamente, fue un alivio no tenerla tan cerca. Tomás vino a despedirse antes de mudarse también. Vendí la casa, me explicó. No puedo seguir viviendo ahí después de todo lo que pasó, pero antes de irme, quiero que sepas algo. Me entregó un sobre con documentos. Encontré estos mensajes entre Daniela y Roberto. Los imprimí pensando que podrían servirte. Dentro del sobre había capturas de pantalla de conversaciones que me revolvieron el estómago. No solo confirmaban la aventura, sino que mostraban que ellos habían planeado estar juntos a largo plazo. Daniela le escribía a Roberto sobre divorciarse de sus respectivas parejas y empezar una nueva vida juntos. Roberto le respondía que solo estaba esperando a que el bebé naciera para no verse tan mal dejando a una esposa embarazada. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Gracias, Tomás, le dije guardando cuidadosamente el sobre. Esto es exactamente lo que necesitaba. Cuando Roberto regresó del trabajo esa tarde, lo recibí con una sonrisa. Le serví la cena, le pregunté sobre su día, actué completamente normal. Él nunca sospechó que yo tenía en mi poder la evidencia de sus planes para abandonarme. 2 semanas antes de mi fecha de parto,
Roberto recibió una llamada de Daniela. Yo estaba en la cocina y pude escuchar parte de la conversación. No puedo hablar ahora, le decía en voz baja. Ya te dije que necesitamos esperar. Carolina está a punto de dar a luz. Entonces me di cuenta de que nunca había terminado su relación con ella. Todo este tiempo que había estado siendo el esposo arrepentido, había seguido en contacto con su amante. Esa noche, llamé a la licenciada Guzmán. Quiero que aceleremos todo, le dije. Es hora de que esto termine. Mi bebé nació un viernes por la mañana, un hermoso niño que pesó 3 kilos 200 gramos. Lo llamé Miguel Ángel, como mi padre. Roberto estaba ahí en el parto, llorando de emoción, actuando como el padre orgulloso. Mis hijos mayores llegaron de sus respectivas ciudades para conocer a su hermano menor. Roberto Jr., Mariana y Santiago estaban entre emocionados y confundidos de tener un hermano siendo ellos ya adultos con sus propias familias. Durante mi semana en el hospital, Roberto fue atento y cariñoso. Traía flores, globos, se quedaba conmigo en las noches. Cualquiera que nos viera habría pensado que éramos la pareja perfecta. Pero yo estaba contando los días para ejecutar mi plan. El lunes después de regresar a casa del hospital, mientras Roberto estaba en el trabajo, recibí a la licenciada Guzmán y a un notario en mi sala. Firmé todos los documentos necesarios. La demanda de divorcio estaba lista, con todas las pruebas adjuntas, los mensajes que Tomás me había dado, el reporte del accidente que confirmaba que Roberto estaba con Daniela cuando debería haber estado trabajando, y testimonios de vecinos que los habían visto juntos en múltiples ocasiones. Pero eso no era todo. También había preparado una demanda de compensación económica por 42 años de matrimonio, solicitando que Roberto me pagara una pensión vitalicia además de la manutención de nuestro hijo Miguel Ángel. La licenciada me explicó que dado que la casa estaba a mi nombre, Roberto tendría que desalojarla en cuanto se notificara el divorcio. ¿Estás segura de que quiere hacer esto ahora?, me preguntó la licenciada. Acaba de dar a luz. Debería estar descansando. Estoy completamente segura, respondí, mirando a mi bebé dormido en su Moisés. He esperado suficiente. Es hora de que Roberto enfrente las consecuencias de sus actos. Decidimos que la notificación se haría el viernes siguiente, que casualmente era el cumpleaños número 66 de Roberto. Él había planeado una cena pequeña con algunos amigos para celebrar. Sería el momento perfecto. Durante esa semana seguía actuando normal. Cocinaba, cuidaba a Miguel Ángel, sonreía cuando Roberto llegaba del trabajo. Él no tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse. El jueves por la noche, escuché a Roberto hablando por teléfono en el garaje. Era Daniela otra vez. Solo unas semanas más, amor, le decía. Le daré la noticia después de que el bebé cumpla un mes. Ya tengo todo planeado. El viernes llegó soleado y brillante. Roberto se despertó emocionado por su cumpleaños, completamente ajeno a lo que le esperaba. Yo le preparé su desayuno favorito: chilaquiles con huevo y frijoles refritos. 66 años, dijo sonriendo mientras comía. Nunca pensé que a esta edad sería padre de un recién nacido otra vez. La vida está llena de sorpresas, respondí con una sonrisa que él interpretó como cariño, pero que en realidad era anticipación. Roberto se fue a trabajar después del desayuno. Había invitado a 4 parejas de amigos para cenar esa noche en casa. Yo pasé el día preparando todo. Limpié la casa, cociné sus platillos favoritos, decoré el comedor. Todo tenía que estar perfecto. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Era el notificador oficial acompañado de la licenciada Guzmán. Firmé los papeles confirmando que Roberto aún no había llegado a casa. Estará aquí a las 7, les informé. Pueden esperarlo si gustan. Preferimos regresar a esa hora, dijo la licenciada. Será más impactante si está acompañado. A las 7 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Roberto llegó pocos minutos después, radiante, saludando a todos con abrazos. La sala estaba llena de risas y conversaciones. Yo serví botanas y bebidas.
la anfitriona perfecta. A las 7:30 sonó el timbre. Yo abro, dije antes de que Roberto pudiera moverse. Era el notificador y la licenciada Guzmán. Buenas noches, dijo el notificador en voz alta. ¿El señor Roberto Vance se encuentra presente? El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Roberto se acercó confundido. Soy yo. ¿Qué sucede? Tiene una notificación oficial, dijo el hombre entregándole un sobre grande. Roberto lo abrió con manos temblorosas. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock mientras leía los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó mirándome. Es una demanda de divorcio, respondí con calma mientras todos los invitados nos miraban en silencio absoluto, junto con una demanda de compensación económica y manutención para nuestro hijo Miguel Ángel. Carolina, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esta locura? Caminé hacia el centro de la sala donde todos podían verme y oírme claramente. No es ninguna locura, Roberto. Es la consecuencia de tus acciones, de tu aventura con Daniela Rivas, nuestra ex vecina, de los 6 meses que estuviste engañándome mientras yo cuidaba de nuestro hijo en mi vientre. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Roberto intentó acercarse a mí, pero la licenciada Guzmán se interpuso. Señor Vance, le recomiendo que no se acerque a mi clienta. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el proceso legal. Carolina, ¿contrataste un abogado? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Con mi dinero, Roberto. El dinero que mi madre me dejó hace 15 años y que invertí sabiamente. El dinero del que nunca supiste porque ella me aconsejó mantenerlo en secreto. Vi cómo la realización golpeaba su rostro. Durante todos estos años, él había pensado que yo dependía completamente de él. Eso no es todo, continué. Esta casa, que siempre presumiste como tuya, está únicamente a mi nombre, lo cual significa que tendrás que desalojarla dentro de 30 días, como se especifica en la notificación. Roberto miró los documentos nuevamente, sus manos temblando. No puedes hacer esto, soy tu esposo. Tenemos un hijo recién nacido. Tú no pensaste en nuestro hijo recién nacido cuando planeabas abandonarme después de que cumpliera 1 mes, respondí. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho de su conversación telefónica con Daniela la noche anterior. Su voz llenó la sala. Solo unas semanas más, amor. Le daré la noticia después de que el bebé cumpla 1 mes. Ya tengo todo planeado. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Uno de los invitados, Marco, un amigo de Roberto desde la universidad, se puso de pie. Roberto, ¿es verdad esto? ¿Engañaste a Carolina? Roberto intentó defenderse. Es más complicado de lo que parece. Ustedes no entienden. Carolina y yo hemos tenido problemas durante años. Los únicos problemas que teníamos, lo interrumpí, eran los que tú creabas con tus mentiras y tu infidelidad. Durante 42 años fui una esposa dedicada. Dejé mis estudios, mis sueños, mis aspiraciones para construir un hogar para ti y nuestros hijos. Y así me lo pagas. La esposa de Marco, Patricia, se acercó y me abrazó. Carolina, lo siento tanto, no teníamos idea. Uno por uno, los invitados comenzaron a despedirse, lanzando miradas de decepción hacia Roberto. Nadie lo felicitó por su cumpleaños. Nadie se quedó para la cena que con tanto cuidado había preparado. Cuando la sala finalmente se vació, solo quedamos Roberto, la licenciada Guzmán, el notificador y yo. Miguel Ángel empezó a llorar desde su habitación. Voy por él, dije, dejando a Roberto parado en medio de la sala con los documentos del divorcio en sus manos. Cuando regresé con el bebé en brazos, Roberto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Carolina, por favor, podemos arreglar esto. Iré a terapia, haré lo que sea. No me hagas esto. No te haga esto, repetí, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante semanas finalmente salía a la superficie. Tú me hiciste esto a mí. Tú destruiste nuestra familia.
Tú traicionaste 42 años de matrimonio por una mujer 30 años menor que tú. Fue un error, un estúpido error. No fue un error, Roberto. Un error es olvidar una fecha importante o decir algo hiriente en un momento de enojo. Lo que tú hiciste fue una decisión consciente, repetida durante 6 meses. Cada vez que te acostabas con ella, cada vez que me mentías sobre dónde estabas, cada vez que planeabas nuestro futuro juntos, estabas tomando la decisión de traicionarme. La licenciada Guzmán intervino. Señor Vance, tiene 30 días para desalojar esta propiedad. La demanda de divorcio procederá independientemente de si usted la acepta o no. Le sugiero que contrate a su propio abogado. Roberto me miró con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Y se supone que debo irme así nada más? ¿Dejar a mi hijo recién nacido? Tendrás derecho a visitas supervisadas una vez que todo esté legalizado, respondí. Miguel Ángel sabrá quién es su padre, pero crecerá viendo que su madre no toleró ser traicionada y humillada. Esto es venganza, Carolina, pura venganza. No, Roberto, esto es justicia. Hay una diferencia. El notificador y la licenciada se despidieron, dejándome sus tarjetas por si necesitaba contactarlos. Cuando se fueron, Roberto intentó una última vez. 42 años, Carolina. 42 años juntos. ¿Van a terminar así? No, respondí mirándolo a los ojos. Van a terminar conmigo recuperando mi dignidad, mi independencia y mi futuro. Van a terminar contigo aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, sin importar cuántos años tengamos. Los siguientes días fueron difíciles. Roberto intentó todo, súplicas, promesas, hasta amenazas. Pero yo me mantuve firme. La licenciada Guzmán manejó todas las comunicaciones legales y yo me enfoqué en cuidar a Miguel Ángel. Mis hijos mayores finalmente supieron la verdad. Roberto Jr. estaba furioso con su padre. Mariana lloró durante horas al enterarse. Santiago no quiso hablar con Roberto durante semanas. Fue devastador ver cómo la familia que habíamos construido se fracturaba, pero también fue liberador. Durante años había cargado con el peso de mantener la paz, de ser la mediadora, de asegurarme de que todos fueran felices. Ahora, por primera vez en décadas, estaba priorizando mi propia felicidad y bienestar. Roberto contrató a un abogado, pero su caso era débil. Las pruebas de su infidelidad eran irrefutables, y el hecho de que la casa estuviera a mi nombre eliminaba su única ventaja financiera. Su abogado intentó negociar pidiendo que yo fuera razonable, dada la larga duración del matrimonio. Pero la licenciada Guzmán fue implacable. Mi clienta fue más que razonable durante 42 años. Le respondió en una de las audiencias preliminares. Ahora es tiempo de que su cliente enfrente la realidad de sus decisiones. El proceso de divorcio tomó 3 meses. Durante ese tiempo, Roberto se mudó a un departamento pequeño. Intentó contactar a Daniela, pero aparentemente ella ya había iniciado una relación con alguien más. La ironía no se me escapó. Él había destruido nuestro matrimonio por una mujer que realmente no le importaba. En la audiencia final, el juez falló completamente a mi favor. Roberto tendría que pagar manutención para Miguel Ángel hasta que cumpliera 18 años, más una compensación económica por los años de matrimonio. También se le concedieron visitas supervisadas con el bebé cada 2 semanas. Cuando salí de ese juzgado como mujer oficialmente divorciada, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Tenía 64 años, un bebé de 4 meses y toda una vida por delante. Lo primero que hice fue renovar completamente mi casa. Contraté a un diseñador de interiores y transformé cada espacio. El cuarto que Daniela había ayudado a diseñar fue completamente redecorado. Quería eliminar cualquier rastro de esa época dolorosa. Luego, hice algo que había soñado durante décadas. Abrí mi propio negocio. Con el dinero de mi herencia y mi experiencia de toda una vida cocinando, inicié un servicio de catering especializado en comida tradicional mexicana.
Mi hija Mariana se unió al negocio como administradora y juntas creamos algo hermoso. Cocina de Carolina empezó pequeño, atendiendo eventos familiares y celebraciones locales, pero la calidad de nuestra comida y el servicio personal que ofrecíamos nos hizo crecer rápidamente. En 6 meses, teníamos contratos con empresas grandes y eventos corporativos. Contraté a 3 cocineras más, todas mujeres de mi edad que, como yo, tenían décadas de experiencia, pero nunca habían tenido la oportunidad de convertir su talento en un negocio. Miguel Ángel crecía rodeado de amor. Mis hijos mayores lo adoraban, sus sobrinos lo trataban como un hermano menor, y yo descubrí una faceta de la maternidad que no había experimentado con mis primeros 3 hijos. La maternidad consciente, sin el peso de un matrimonio problemático, sin tener que dividir mi atención entre las necesidades de un esposo y las de mis hijos. Roberto cumplía con sus visitas, pero nuestra relación era estrictamente cordial. Pagaba la manutención a tiempo, probablemente porque sabía que yo no dudaría en tomar acciones legales si no lo hacía. Un día, casi un año después del divorcio, Roberto apareció en mi negocio. Yo estaba en la cocina supervisando la preparación de un pedido grande cuando Mariana me avisó que estaba afuera. Salí a verlo secándome las manos en mi delantal. «Carolina», dijo, viéndose mayor y cansado, «solo quería decirte que tenía razón. Sobre todo, fui un tonto. Destruí lo mejor que tenía en mi vida por una aventura que no significaba nada». «Agradezco que lo reconozcas, Roberto», respondí, «pero no cambia nada». «Lo sé. Solo necesitaba que lo supieras. Y también necesitaba decirte que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado. Siempre fuiste fuerte, pero yo era demasiado egoísta para verlo». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego agregó: «Daniela se casó el mes pasado, con un hombre de su edad. Escuché que están esperando un bebé. Espero que sean felices», dije sinceramente. Y lo decía en serio. Mi rabia hacia Daniela se había transformado en indiferencia. Ella ya no ocupaba espacio en mi mente ni en mi corazón. Roberto asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «¿Crees que algún día podrás perdonarme?». Pensé en su pregunta cuidadosamente antes de responder. «Quizás algún día, Roberto. Pero el perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver atrás. Lo que tuvimos se terminó. Ahora somos simplemente 2 personas que comparten un hijo y un pasado». Hoy, 2 años después de ese día devastador, cuando sonó el teléfono con la noticia del accidente, mi vida es completamente diferente. Tengo 65 años y Miguel Ángel acaba de cumplir 2 años. Es un niño alegre, curioso, lleno de energía. Cocina de Carolina se ha expandido a 3 ubicaciones diferentes en la ciudad. Hemos sido destacados en revistas locales de gastronomía y el año pasado ganamos un premio a la mejor empresa pequeña administrada por mujeres. Pero más allá del éxito del negocio, lo que más valoro es la paz que encontré. Me levanto cada mañana sin el peso de las mentiras, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo, sin tener que fingir que no veo lo que está justo frente a mí. Mis amigas, muchas de ellas, también mujeres de mi generación, me dicen que soy una inspiración. A nuestra edad, divorciarse y empezar de nuevo es casi imposible, me dicen. Pero yo les respondo que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para construir la vida que mereces. Recientemente, conocí a un hombre maravilloso llamado Eduardo. Es viudo, tiene 68 años y viene a mi restaurante todas las semanas. Nos hemos hecho amigos, compartimos historias, reímos juntos. No sé si se convertirá en algo más, y honestamente no me importa. Por primera vez en mi vida, no estoy definida por mi relación con un hombre. Soy Carolina Méndez, madre, abuela, empresaria, sobreviviente. A veces pienso en esa versión de mí misma que estaba doblando ese enterito amarillo hace 2 años, completamente ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Quisiera poder decirle que todo estaría bien, que el dolor que estaba por experimentar la transformaría en alguien más fuerte, más libre, más auténtica.
pero también sé que tuvo que vivir cada momento de ese proceso para llegar aquí. La traición de Roberto fue devastadora, no lo voy a negar. Hubo noches en que lloré hasta quedarme sin lágrimas, días en que dudé de cada decisión que había tomado en mi vida, pero también me enseñó algo invaluable, que el amor propio no es negociable, que la dignidad no tiene precio y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Miguel Ángel está aprendiendo a hablar ahora y una de sus palabras favoritas es mamá. Cada vez que la dice, siento que todo lo que pasé valió la pena. Este niño no crecerá viendo a su madre aceptar migajas de amor y respeto. Crecerá viendo a una mujer fuerte que tomó decisiones difíciles para proteger su dignidad y su futuro. Mis otros hijos también se beneficiaron de mi decisión. Roberto Jr. me confesó hace unos meses que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Pero viendo lo que tú hiciste, mamá, me dijo, me di cuenta de que necesitaba ir a terapia de pareja. Necesitaba realmente trabajar en mis problemas en lugar de ignorarlos como papá siempre hizo. Mariana, quien ahora es mi socia en el negocio, me dijo que trabajar conmigo le ha mostrado un modelo diferente de lo que puede ser una mujer. Siempre te vi como la esposa y madre perfecta, me explicó. Pero ahora te veo como una persona completa, con sueños propios, con fuerza propia. Me estás enseñando más ahora que en todos los años que pasé creciendo. Santiago, mi hijo menor de los 3 mayores, trajo a su novia a conocerme el mes pasado. Después de la cena, ella me apartó y me dijo, Santiago me ha contado su historia, señora Méndez. Quiero que sepa que usted es mi heroína. Mi propia madre toleró infidelidades durante años y nunca tuvo el valor de irse. Ver que usted sí lo hizo, incluso estando embarazada y en sus 60, me da esperanza. Esos momentos me recuerdan por qué fue tan importante mantenerme firme, por qué no acepté las súplicas de Roberto, por qué no permití que la culpa o el miedo me hicieran retroceder. No solo me estaba salvando a mí misma, estaba enviando un mensaje a mis hijos, a mis nietos, a todas las mujeres que conocía, que merecemos respeto, que merecemos amor verdadero y que nunca debemos conformarnos con menos. El otro día, una clienta del restaurante se acercó después de comer. Disculpe, me dijo tímidamente, pero escuché su historia a través de una amiga. Tengo 58 años y llevo 30 tolerando infidelidades de mi esposo. Siempre pensé que era demasiado tarde para mí, que quién me iba a querer a mi edad, que no tenía las habilidades para sobrevivir sola. Pero verla a usted, exitosa, feliz, con un bebé incluso, me ha dado el valor que necesitaba. Voy a pedir el divorcio. Le tomé las manos y la miré a los ojos. Nunca es demasiado tarde, le dije. Y la libertad, créeme, sabe mejor que cualquier platillo que pueda cocinar. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuántas mujeres de mi generación y de todas las generaciones se quedan atrapadas en matrimonios sin amor por miedo. Miedo a la soledad, miedo al juicio social, miedo a no poder sobrevivir económicamente. Yo tuve la bendición de la herencia de mi madre, pero también tuve que tomar la decisión de usarla, de arriesgarme, de creer que merecía algo mejor. Decidí usar mi plataforma, pequeña como es, para ayudar a otras mujeres. Empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre independencia financiera para mujeres mayores. Colaboro con un refugio local para mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciendo capacitación gratuita en cocina para que puedan aprender un oficio. También creé un programa en mi negocio específicamente para contratar a mujeres mayores de 50 que están volviendo al mercado laboral después de años dedicadas exclusivamente al hogar. Les ofrezco salarios justos, horarios flexibles y la oportunidad de aprender no solo a cocinar profesionalmente, sino también aspectos básicos de administración de negocios. Quiero que todas ustedes sepan, les digo en su primer día, que nunca es demasiado tarde para ser independientes, para tener su propio dinero, para no depender de nadie. Varias de estas mujeres me han contado que trabajar en Cocina de Carolina les ha cambiado la vida.
Una de ellas, Beatriz, de 62 años, usó su primer salario para finalmente dejar a un esposo abusivo después de 40 años. Otra, Mercedes, de 57, ahorró durante un año y pudo finalmente sacar su licencia de conducir, algo que su esposo nunca le había permitido hacer. Estas historias me llenan el corazón más que cualquier éxito financiero. Sé que estoy haciendo una diferencia, aunque sea pequeña, en la vida de otras mujeres. Y todo comenzó con esa decisión devastadora pero necesaria de no tolerar la traición, de valorarme lo suficiente como para alejarme. Roberto, por su parte, ha cambiado, no drásticamente, pero lo suficiente como para notar. Es más puntual con sus visitas a Miguel Ángel, más respetuoso en nuestras interacciones, más humilde en general. Escuché que está yendo a terapia, tratando de entender por qué saboteó un matrimonio de 4 décadas. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias, así como yo tomé las mías y ahora disfruto de los beneficios. A veces me pregunta sobre mi vida, sobre el negocio, sobre Eduardo. Yo respondo cortésmente pero sin dar muchos detalles. Esa parte de mi vida ya no le pertenece. Durante las visitas con Miguel Ángel, Roberto es un padre atento. Juega con él, le lee cuentos, lo cuida bien. Y eso es todo lo que necesito de él ahora, que sea un buen padre para nuestro hijo. El resto, todo lo que compartimos durante 42 años, pertenece al pasado. En las noches, cuando Miguel Ángel está dormido y la casa está en silencio, a veces me siento en mi sala renovada con una taza de té y reflexiono sobre mi viaje. Desde esa joven de 21 años que se casó llena de esperanzas y sueños, pasando por décadas de dedicación y sacrificio, hasta el shock devastador de la traición, y finalmente hasta este momento de paz y plenitud. No cambiaría nada, ni siquiera la traición, porque me llevó a este lugar donde finalmente soy completamente yo misma, donde no tengo que pedir permiso, donde no tengo que justificar mis decisiones, donde no tengo que vivir con miedo a que me decepcionen nuevamente. Mis amigas me preguntan si alguna vez me volvería a casar. Nunca digas nunca, respondo, pero si alguna vez decidiera compartir mi vida con alguien nuevamente, sería desde un lugar completamente diferente, como iguales, como compañeros, no como alguien de quien dependo para mi felicidad o mi seguridad. Eduardo me entiende. Él también pasó por su propio dolor cuando perdió a su esposa hace 5 años. No estoy buscando reemplazar lo que tuve, me dijo en una de nuestras conversaciones. Estoy buscando construir algo nuevo, con quien realmente soy ahora, no con quien era hace décadas. Esa actitud me gusta. No hay prisa, no hay presión, solo 2 personas que disfrutan de su compañía y ven qué se desarrolla naturalmente. Hace unas semanas celebramos el 2º cumpleaños de Miguel Ángel. Fue una fiesta grande en el jardín de mi casa, con todos mis hijos, mis nietos, amigos, empleadas de mi restaurante. Roberto vino también. Se quedó en un rincón mayormente, viendo la vida que yo construí sin él. Antes de irse, se acercó a mí. Esta es la vida que debiste haber tenido siempre, me dijo. Rodeada de gente que te valora, haciendo lo que amas, siendo completamente tú misma. Lamento haberte robado tantos años de esto. No me los robaste, respondí. Yo elegí dártelos. Esa fue mi decisión entonces, así como dejarte fue mi decisión después. Ambas me enseñaron quién soy realmente. Esa noche, después de que todos se fueron y limpié la casa, me senté con Miguel Ángel en mis brazos. Él se estaba quedando dormido, con su pequeña mano aferrada a mi dedo. Mi amor, le susurré, cuando seas grande te voy a contar esta historia. No para hablar mal de tu padre, sino para enseñarte que las decisiones difíciles a veces son las correctas. Que el amor propio no es egoísmo. Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Él murmuró algo en su sueño y se acurrucó más cerca. En ese momento, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta.
La vida que tengo ahora, construida sobre mis propios cimientos, valorando mi propia fuerza, celebrando mi propia independencia, es la vida que siempre merecí. Y si mi historia puede inspirar aunque sea una mujer a valorarse más, a no tolerar menos de lo que merece, a creer que nunca es demasiado tarde para reclamar su vida, entonces todo el dolor por el que pasé habrá valido la pena, porque al final no se trata solo de mí, se trata de todas nosotras, las mujeres que hemos dado tanto, sacrificado tanto, amado tanto. Merecemos ser correspondidas con el mismo nivel de dedicación. Y si no lo somos, merecemos tener el valor de alejarnos y construir algo mejor. Tengo 65 años, un hijo de 2 años, un negocio próspero, una familia que me ama y la paz que viene de saber que nunca más toleraré ser tratada como menos de lo que valgo. Esta es mi historia, esta es mi verdad. Y esta es mi invitación para que todas ustedes, sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo han invertido en una relación, sin importar cuán asustadas estén, sepan que merecen más. Siempre merecen más. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comenta abajo y comparte esta historia con alguna mujer que necesite escucharla, porque juntas podemos recordarnos unas a otras que somos más fuertes de lo que creemos, más valiosas de lo que nos han hecho creer, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida y nuestra dignidad.